Dios los bendiga a todos. Le damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos otra vez. Gracias a Dios por los niños que están aquí, ¿verdad, niños? Hablen, digan algo. Bueno, agradecemos a Berito por permitirnos entrar a internet. Gracias a todos los que nos miran en este momento por la red. Una bendición a todos y creemos que esta palabra va a ser de bendición para todos los que escuchen. Un saludo a todos nuestros amigos allá en el distrito, en Tlaxcala, en Yucatán, en mi primo Jorge. Si Nancy nos está viendo ahí en Nayarit, una bendición para ella. Gracias a Dios porque nos permite tener una serie de estudios que estamos comenzando, que comenzamos el domingo pasado. Y ayer platicaba yo con un joven. Él se graduó hace un año del instituto bíblico, de un instituto bíblico aquí en Reynosa, y me preguntaba y me decía, oiga pastor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y él se está dando cuenta de ciertas cosas que suceden, tanto dentro de la iglesia como dentro del liderazgo. Y me decía, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué sucede aquello? Y me dio oportunidad de compartirle un poco de esto. Y yo le decía a él, le digo, algo que no hemos entendido es el protocolo del reino. No hemos entendido el orden de Dios para que lo entendamos mejor, ¿sí? Dios tiene un orden. Dios, cuando va a hacer algo, nos mete a un orden. Cada vez que Dios me va a levantar, cada vez que Dios quiere llevarme al siguiente nivel, me va a meter a un orden, ¿sí? Entonces, para Dios ponerme dentro de ese orden, Dios va a llevarme con una persona que me enseñe, ¿sí? Algo que ha sucedido con nosotros en las iglesias es que nos han enseñado. O sea, viene Célica con el pastor, oiga pastor, esto, ponte a orar, lee la Biblia, ¿sí? Y creo que no estamos haciendo nuestra función, ¿sí? Hablábamos acerca de José cuando fue llevado ante Potifar. Y si leemos Génesis 39, que va a ser nuestro texto base durante un tiempo, 39:1, y leemos, dice, llevado José a Egipto, Potifar, un hombre egipcio, funcionario de Faraón y capitán de la guardia, lo compró de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Amén. Entonces Dios quiere hacer algo con José. Digan conmigo, Dios quiere hacer algo con José. Pero no va a poder hacerlo mientras José está en las tiendas de papá, ¿sí? Dios no puede levantar a José mientras José siga cómodo en la tienda, ¿sí? En ocasiones nosotros estamos tan cómodos con lo que tenemos que no es que Dios sea malo y diga, voy a tener que quitártelo para que me hagas caso. No, simplemente Dios agarra y dice, tengo que sacarte de tu zona de confort para que tú puedas avanzar. A nadie nos gusta estar en problemas. No somos masoquistas, ¿sí? Entonces, a veces Dios permite ciertas situaciones, ¿sí? Y permite que nos vendan a los ismaelitas para que nosotros avancemos, ¿sí? ¿Qué significa ismaelita, hermana de la religión? Juani. La acabamos de perder. Hermano, te la encargo. No, no es cierto. ¿Sí? Ismael significa desolador poderoso. Fíjate bien, ¿dónde cae José? ¿Sí? O sea, no solamente es un desolador, sino que es poderoso. ¿Sí? Diga conmigo, hay gente poderosa que se dedica a desolar. ¿Sí? O sea, es gente que tiene cierto poder, cierta influencia sobre nosotros, que se dedica a hacernos la vida de cuadritos, como decimos nosotros. Que cuando tú quieres avanzar, ellos están allí para estorbarte, para recordarte, no, tú eres esclavo, ¿sí? Imagínate a José. José era bien fresa, era el hijo preferido de Jacob, ¿sí? Su papá, de entre todos sus hermanos, que eran 11, ¿sí? A él es el único que le regala una túnica de colores, ¿sí?
José solo sabía ser especial, ¿sí? José solamente sabía recibir cosas buenas, ¿sí? Él no sabía sufrir. En ese sentido, José es un tipo de Jesús. Jesús está en las tiendas del Padre, Jesús está en la presencia del Padre, ¿sí? Jesús solamente sabía dar órdenes, Jesús solamente sabía decirle, a ver Miguel, ven para acá, y Miguel iba, ¿sí? Jesús era el secreto escondido de Dios, era algo especial para Dios. Dice la Escritura en el libro de, de Proverbios que él estaba con Dios desde la creación y que era algo especial para Dios, ¿sí? Entonces dice la Escritura en el libro de Hebreos que con todo y que era hijo, di conmigo, con todo y que era hijo, Dios quiso sujetarlo a padecimiento, ¿sí? ¿Ok? Di conmigo, soy hijo, pero eso no me exime de la disciplina, ¿sí? O sea, eres hijo, pero Dios te va a llevar a un crecimiento, Dios te va a llevar a un avance, Dios te va a llevar a un desarrollo, y Él va a permitir que vasos de deshonra vengan a hacer su trabajo, que es deshonrarte, ¿sí? Tú estás avanzando, Dios te está bendiciendo, pero ellos están allí para deshonrarte, ¿sí? Con todo y que los 11 hermanos de José lo tomaron, lo querían matar, que Dios no lo permitió, ¿verdad? Y Dios usó la vida de Judá para que ellos no lo mataran, ¿sí? Con todo y que ellos quisieron matarlo, con todo y que lo vendieron a los ismaelitas, con todo y que ellos engañaron a su padre Jacob, ¿sí? Presentándole la túnica de colores manchada de sangre, ¿sí? Con todo siguen siendo los patriarcas de Israel. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí? Sin embargo, el propósito era con José. Di conmigo, el propósito era con José. El propósito era con José. ¿Sí? Esto es muy importante porque el propósito de Dios es conmigo, ¿sí? Ahora, esto yo les he dicho a veces se va a sonar egoísta, ¿no? Pero yo no tengo por qué estar metiéndome en el propósito de Dios con Vero o de Allison, ¿sí? O de Vicky. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Aquí no se trata de ¿por qué a mí me tratan así y a ella no? ¿Por qué a mí me exigen y a ella no? ¿Sí? Dios, di conmigo, Dios quiere llevarme a una madurez. Dios quiere llevarme una madurez. ¿Sí? Y lo primero que va a hacer Dios es quebrantarme. ¿Ok? Dice la Biblia que Jesús fue llevado a Egipto. Esa palabra en el griego significa ser llevado abajo, ¿sí? Entonces, José estaba aquí en lo alto. Era el hijo preferido, el de la túnica de colores, el que iba y supervisaba a sus hermanos, y Dios de repente lo pone como esclavo, hasta abajo. ¿Sí? ¿Ok? Di conmigo, tengo que ser quebrantado, me guste o no. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda avanzar. Dios quiere llevarme a un avance y para eso tengo que ser quebrantado. Una, dos, di conmigo, fue comprado. Fue comprado. ¿Sí? Ahora di conmigo fuerte, di, yo soy comprado. Yo soy comprado. ¿Sí? Tú eres comprado con la sangre de Cristo. ¿Sí? Tú no le perteneces a nadie más que a Cristo. ¿Sí? Para ti, lo que yo debo de entender de mí, lo que tú tienes que entender de ti, es que yo tengo que tener mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Él fue el que compró mi vida. Él fue el que pagó por mí. ¿Sí? Di conmigo, Él es el dueño de las promesas. Él es el dueño de las promesas. ¿Sí? Entonces no me importa lo que me digan los demás. Cuando yo estoy pasando por quebrantamiento, la gente va a pensar que yo estoy mal. ¿Sí? Cuando yo estoy pasando por quebrantamiento, la gente va a pensar que algo malo debo de haber hecho. Dice la Biblia que pasan junto a un hombre que estaba paralítico desde nacimiento y le preguntan los discípulos a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Fíjate la pregunta, era paralítico de nacimiento y le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? O sea, como si en el vientre hubiera podido pecar.
Él nació así. ¿Sí? Entonces luego la mentalidad es ¿qué hizo mal? ¿Por qué le está yendo mal? ¿Sí? Algo debe de estar haciendo mal en su vida. Y de hecho, generalmente se nos dice, hermano, ya te examinaste, ya viste, ya a lo mejor algún pecado que cometiste en el kinder, aquella vez que le jalaste el chongo a la niña, ¿sí? O sea, te llevan siempre a estar buscando errores en tu pasado y vivimos en ese tipo de esclavitud. ¿Sí me está entendiendo? Dice la escritura que cuando Jesús estaba en la cruz, le decían, a Dios se encomendó que Dios lo salve. ¿Sí? Algo malo ha de haber hecho. Dice la escritura que lo tuvimos por herido de Dios, por azotado, por abatido de Dios, como si Dios lo hubiera golpeado. Y no era eso, sino que Dios quiso que él padeciera. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí? Ahora, vamos a ver esto. Di conmigo. José José fue llevado fue llevado a Potifar. a Potifar. ¿Sí? Ahora, ¿quién era Potifar? ¿Sí quieren leer el versículo? Versículo 1. 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Di conmigo, vamos a empezar, déjenme poner un orden a esto. Diga conmigo, fue llevado Fue llevado a Egipto, a Egipto. allí lo compró Ahí lo compró Potifar, Potifar. ¿sí? Potifar significa en el egipcio, significa hijo del sol, ¿sí? Ra era el dios principal de los egipcios, ¿sí? Di conmigo, Potifar Potifar era un hijo era un hijo de Dios, de Dios. ¿sí? De su Dios, pero era un hijo, ¿sí? Di conmigo, Potifar sabía ser hijo, ¿sí? Di conmigo, cuando Dios me quiere hacer crecer, Cuando Dios me quiere hacer crecer, me va a llevar con alguien me va a llevar con alguien que sabe ser hijo, que sabe ser hijo. porque tengo que ser enseñado a ser hijo, Porque tengo que ser enseñado a ser hijo. ¿sí? Fíjate bien lo que te voy a decir. Jesús era Dios, bueno, Jesús es Dios, siempre ha sido Dios, ¿sí? Pero cuando Él encarnó, Él aprendió a ser hijo, ¿sí? ¿Ok? Cuando Jesús entra en el vientre de María, es cuando por primera vez el Padre toma nombre como tal y Jesús toma nombre como hijo. ¿Ok? Ahora, vamos a esto. Aquí viene algo bien interesante. Dice la escritura que cuando Pablo fue apedreado en Listra, si no me equivoco, dice que lo dieron por muerto. Entonces lo tomaron unos judíos piadosos y lo bajaron por el muro en una canasta. Esa palabra canasta en el griego hace referencia al vientre materno. ¿Sí? Dijo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿Sí? Ahora, di conmigo, yo soy nacido de nuevo Yo soy nacido de nuevo cuando yo entrego mi vida a Cristo. cuando yo entrego mi vida a Cristo. Pero cuando Cristo se quiere formar en mí, Pero cuando Cristo se quiere formar en mí, yo vuelvo a entrar al seno materno. ¿Sí? O sea, en el tiempo en el que tú estás en prueba, el tiempo en el que tú estás en angustia, el tiempo que tú pasas en quebrantamiento, que tú eres llevado abajo, que hombres te quieren matar, que te meten en la cisterna, que te entregan en manos de desoladores, ese tiempo es un tiempo de formación. Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? ¿Ok? Entonces Jesús, di conmigo, Jesús era hijo. ¿Sí? Entonces Dios te lleva a aprender a ser hijo, a quitarte, primero tengo que quitarme esa mentalidad de siervo. ¿Sí? Di conmigo, primero, dilo fuerte, primero tengo que quitarme la mentalidad de siervo. ¿Sí? Algo con lo que yo he visto
en mucha gente que ha tenido un tiempo dentro del cristianismo, dentro del evangelio, es que no tienen mentalidad de hijo, tienen mentalidad de siervo. Todo lo relacionamos con el servicio, ¿sí? Si no estamos haciendo nada, por eso Dios no me bendice porque no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que aunque sea debo de ir a barrer la iglesia para que yo reciba bendición. ¿Sí me está entendiendo? Si no has evangelizado a nadie en la semana, pues ¿cómo te va a bendecir Dios si no has evangelizado a nadie? ¿Sí? Si no has orado, si no has leído la Biblia, si no has ayunado, ¿cómo te va a bendecir? Di conmigo, mentalidad de siervo. Fíjate bien, José cae en manos de sus hermanos. Le arrancan la túnica de colores. ¿Sabes qué significa eso? Di conmigo, deshonra. ¿Sí? O sea, sus hermanos querían hacerlo sentir que él no valía nada. Luego le entregan en manos de los ismaelitas que eran algo serio. ¿Sí? Y los ismaelitas lo llevan amarrado. ¿Saben cómo llevaban los esclavos? Ellos iban en su camello y él amarrado atrás, caminando por el desierto. Le daban lo mínimo requerido para que viviera. No le daban a comer a saciarse, simplemente para que estuviera vivo. O sea, di conmigo, eso era un lavado de cerebro. O sea, la intención de ese trato era no quebrantarlo, sino quebrarlo. Hay una gran diferencia cuando Dios está quebrantando mi corazón y cuando el hombre quiere quebrar mi espíritu. ¿Sí? Los hombres intentan hacerte sentir que tú no vales nada, que Dios no está contigo, ¿sí? Que Él te ha abandonado, que por alguno de tus errores Él te ha hecho a un lado. Esa es la idea del hombre, quebrar tu espíritu. Te llevan amarrado atrás del camello. La intención es desolarte. La intención es que tú digas estoy solo, Dios me ha abandonado, Él ya no quiere nada conmigo. Esa es la intención del hombre, hacerte sentir lo más miserable que puedes y hacerte sentir que el resto de tu vida va a ser así. ¿Sí? Di conmigo, crearme una mentalidad de esclavo. ¿Sí? Entonces lo llevan amarrado, lo llevan caminando por el desierto y lo llevan al Bajo Egipto. ¿Sí? No lo llevan allá donde está Faraón, lo llevan a lo bajo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Ahora, lo primero que hace Dios es llevarlo con un hombre que sabía ser hijo. ¿Sí? Di conmigo, primero aprendo a ser hijo. ¿Sí? Primero tengo que entender que soy un hijo. ¿Sí? Porque si yo no entiendo que soy un hijo, yo no voy a entender la disciplina. Dice el proverbio, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. El que tiene espíritu de siervo, le hace falta vara. Si no le dan vara, no está feliz. ¿Sí? Cuando alguien tiene espíritu de siervo, si no está sufriendo, no está feliz. Tiene que verse metido siempre en un conflicto. Para él el sufrimiento es básico. Es una persona que no va a obedecer si no le pasa algo malo. ¿Sí están entendiendo? Existe lo que se conoce como la autoridad abstracta y la autoridad concreta. ¿Sí? Vamos a poner, si le decimos a Karen, a ver Karen, no te vayas a aventar de la escalera porque te puedes lastimar. Y Karen agarra y dice... Y agarra y se sube al segundo escalón y se avienta. Pues aguanté el segundo escalón. Va al tercer escalón y se avienta. Pues aguanté el tercer escalón. Va al cuarto escalón y se avienta. Hasta que no se lastima, no para. Porque ella no sabe obedecer a una autoridad abstracta, sino concreta. Hasta que no siente el dolor, no se detiene. ¿Sí? Di conmigo, porque es niño. Porque es niño.